lucha armada aquí en El Salvador la iniciaron obreros revolucionarios, hombres marxistas. En los señores del Partido Comunista, por menos de unos cuantos pocos que hoy están en el poder. Pero sí, los comandantes que lucharon y que fueron entrenados en varios países, incluso ellos lucharon abiertamente para combatir todas aquellas anomalías, aquellos abusos, aquella explotación, aquella marginación política, social y económica. Por eso lucharon, por eso murieron, porque creyeron en que realmente a través de las armas se iba a tomar el verdadero poder. Pero en el transcurso de esa lucha ingresaron algunos estudiantes universitarios que a la larga y al firmar los acuerdos de paz entendíamos que no eran verdaderos revolucionarios sino aventureros y aventureras, y los vemos ahora en puestos como funcionarios públicos contra el centrales sindicales, a las que por medio de cuotas hacen que reciban las disposiciones del grupo político del FMLN. Esto es tan cierto que hubo traición entre algunos de los comandantes, pero vamos a hablar con ejemplos, porque la gente tiene que quedar bien clara. Cuando terminó la guerra, uno de ellos, el mismo comandante Villalobos, declaró que a ellos les vendía las armas el mismo ejército, el Estado Mayor. Eso lo declaró él cuando ya no tenía ningún peligro. Y así quedó pues eso. Pero a muchos de nosotros eso nunca se nos olvidó. Pero también eso había que comprobarlo. Y uno de los comandantes de uno de los grandes cuarteles de esta república tuvo unas desavenencias con el ministro de Defensa, que por cierto hoy es uno de los que están en Estados Unidos y que están en Estados siguiendo juicio, pero aún está allá, no lo han sacado del país. Tuvo desavenencias con ese señor porque a este comandante lo querían mandar parece que a Argentina o Uruguay, pero era uno de esos lugares al final de nuestro hemisferio. Y él dijo, en esa lucha verbal que tuvo con el ministro, dijo, yo tenía a veces rodeado ya a 15 o 20 guerrilleros solo para matarlos, dijo. Pero de repente, cuando yo consultaba al Estado Mayor, me decían, déjenlos ir, que se vayan. Entonces yo se los dejaba ir, pero les quitaba las armas. Esas armas, dice, yo las mandaba al Estado Mayor. Allá al tiempo volví a capturar más guerrilleros, dice, y cuando les decomisábamos las armas eran las mismas que yo había mandado al Estado Mayor un tiempo atrás. En esas luchas, en una de esas luchas dice, este documento que está sobre las declaraciones de ese coronel, fueron publicadas aquí en la prensa, hace ya como 30, 40 años. Esto es fácil investigarlo, porque la distancia que tuvieron estos dos señores de sus conceptos sobre la guerra, hicieron bulla en el país. O sea que es fácil investigar eso. Pero 20 o más o menos 25 años después de esas declaraciones, cae en nuestra mano un libro en donde prácticamente el que escribe ese libro indudablemente es un miembro de la CIA.
porque en el libro explica que él fue uno de los asesores del Ministerio de Defensa. Y él dice lo mismísimo. Dice que en una ocasión tenían, ahí estaba, parece que estaba Villalobos y la señora esta Guadalupe, los tenían ya, dice, rodeados solo para matarlos. Pero de repente, dice, le llega la orden de que los dejen ir, que se retire él con sus tropas y que los dejen ir. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es esto? Pues, ¿cómo era esta guerra? Porque por otro lado, los comandantes de campo, esos sí se estaban matando, esos eran verdaderos héroes, esos sí peleaban contra el ejército. Esos que andan hoy, algunos con muletas, ya en su época, que se les acerca ya cercanías pues a la muerte, peleando por derechos que incluso lograron que se convirtieran en un decreto, ya un decreto vigente de ley para que se les ayude, pero la verdad es que no les han ayudado. Pero aquí viene lo bueno, hay otro documento. Este documento se llama Global 2000. En este documento se dice que el Departamento de Estado, o sea, la CIA, el Pentágono, dirigieron la guerra civil en El Salvador. Así, con esas palabras claritas está hecho. Entonces entendemos por qué es que cuando capturaban guerrilleros llegaba la orden de que los dejaran libres. Porque en ese mismo documento se habla también de que los... es decir, estaban aprovechando la guerra para eliminar a miles y miles de salvadoreños bajo el programa que tienen ellos que se llama Global 2000, de eliminar 2.000 millones de personas en el mundo, en países como México, como El Salvador y otros muchos que mencionan ahí, porque dicen ellos que estamos superpoblados. ¿Verdad o mentira? Pues esto ahora, a estas alturas y con toda esa luz que tenemos, se puede relacionar con que la guerra en parte sí tuvo esa razón de tratarse de eliminar gente. Pero también, hablando sobre los acuerdos, nosotros decimos que al firmarse los acuerdos de paz se concretizó la traición anunciada desde 1983. Y aquí estamos hablando de esa fecha porque es cuando obligan al suicidio, que es lo mismo que un asesinato, al comandante Salvador Caetano Carpio. Yo leí la vez pasada una de las tesis de él en donde decía, si se va a una discusión sobre los acuerdos de paz, él explicaba qué era lo que tenía que pelearse y que los acuerdos de paz tenían que tomarse en cuenta pues como un instrumento de guerra, no era cuestión de firmar por nada. Por su parte, el doctor Lobato, a quien mencioné la vez pasada también, él habla él habla sobre la ¿cómo le llaman? Sobre es decir, él dice que con el fin de restaurar la estabilidad económica, los poderosos que tenían a sus representantes discutiendo la paz, pues tenían ellos 4 puntos concretos que eran los que les interesaba firmar y firmaron la paz. Pero en esos puntos el más importante, por supuesto, era entregar a las armas. Ese punto. El otro punto era, decían ellos, el punto número 2, decían ellos, era concretizar, decía, la democracia. Eran 4 puntos que como que si la democracia se pudiera imponer en un país por decreto. Entonces todas estas cuestiones de la paz
habría que empezarlas ahora quizás por investigar la realidad de esa guerra, que para nosotros es real, que la dirigió la CIA. Entonces aquí, cuando se habla de celebrar la paz, para nosotros eso es una ofensa, para los 100.000 muertos que se dieron, más de 100.000 muertos, y que ahora esa cifra han estado tratando de irla minimizando. Pero lo cierto es que ahí nos hemos quedado con esos 4 puntos que en realidad se quedaron prácticamente sin que se cumplieran ni uno, porque incluso al formar el partido, ahí sí fue por un decreto. Ese decreto se hizo exclusivamente para eso. Y ese decreto debería de servirle ahora a aquellos que quieren formar partido para acudir a la Constitución, porque tendríamos todos el derecho de establecer un partido político. Pero la verdad es que no, esas cosas no. Aquí hay muchos partidos ahora que están saliendo a la luz, pero no se ve un programa que convenza a la gente como para tratar de unificar al país, pues tras un programa. Pero cuando se firman los acuerdos de paz, también pedimos nosotros que se conozcan los otros acuerdos que denunció Julio Santamaría y que leímos la vez pasada aquí, el jueves, lo leímos aquí, y esos son acuerdos que están a la vista, porque ahí hablaba de eliminar la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, que fueron hasta las patrullas, y eso realmente, los raros del mapa, eso ya no existe. O sea que eso era prácticamente lo que la comandancia pidió. Los otros acuerdos pareciera, y por eso diría yo que esto habría que investigarlo, que no hayan venido directamente de las Naciones Unidas con aquellos representantes de la ahora Matías Delgado, la Universidad de Matías Delgado, a la que le regalaron después de firmarse la paz 6 manzanas de las mejores tierras de este país, en vez de dárselas a la universidad. A la Universidad de Salvador ni siquiera la mencionan en los acuerdos de paz. Bueno, voy a llegar hasta aquí porque este problema es largo y vamos a tratar de investigar desde el principio ahora el asunto de la guerra. Cómo empezó y cómo terminó, y realmente cómo entraron los Estados Unidos con la CIA a dirigir esa guerra, como ellos lo aseguran. Bueno, lo están escuchando en vivo y en directo, queridos amigos. Aquí estamos y amigas, estamos dándole lectura tanto a lo que usted nos está mandando vía en directo por la radio con nuestras frecuencias en su tecnología que tiene ahí en sus manos, su iPad o su teléfono, o en línea, en el internet, en la computadora, porque estamos recibiendo una serie de comentarios y de preguntas que acá vamos a tratar de ver cómo se las damos a nuestros analistas, porque usted, amiga, nos está diciendo ahorita que, por ejemplo, hoy en el 2017, y esto va con los análisis que acabamos de recibir de nuestros analistas sobre los acuerdos de paz, resulta que en esta encuesta que al parecer ya va a salir, tenemos entendido que ya salió de parte de la UCA, pero que no ha alcanzado los medios de comunicación todavía, aunque nos dicen que en algunos al parecer ya ha salido parte.
de esta encuesta. Y es que, amigo y amiga, usted ya escuchó los análisis y fíjese que cuando usted ve lo que dice el Instituto